Listo, entonces ya que iniciamos la grabación, una vez más les recuerdo, el día jueves vamos a estar trabajando media hora en practicar speaking y la otra media hora de la clase la vamos a estar destinando a abrir el test de reading y a revisarlo en la propia clase. O sea, ustedes se meten a su propia plataforma, abren su test de reading y lo revisamos, es decir, cada quien me pregunta dudas de vocabulario, lo que quieran, entonces pues el jueves les voy a estar ayudando con ese quiz de reading para que los que de pronto sientan dudas o lo que sea, pues ese día se conecten juiciosos y abran su plataforma y realicen el quiz mientras estamos en clase para poderlo revisar. Going back to grammar, entonces bueno, yo les explicaba la clase pasada que nosotros lo que estamos trabajando el martes pasado y este martes es cuando nosotros tenemos oraciones en las que ponemos dos verbos juntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de sus compañeros de la clase anterior. Entonces, aquí en esta clase nos vamos a enfocar en los gerundios que son estos, que son los verbos seguidos en ing. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, en las dos oraciones que tenemos aquí, que estoy señalando en azul, en el primer caso usamos el verbo need y después del verbo need, que es necesitar, ponemos el verbo dormir. Y luego en la segunda oración tenemos la oración con el verbo enjoy, que sería disfrutar, y también estamos usando el verbo dormir. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la manera en que estamos usando el verbo dormir en una oración y en otra es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el primer caso estamos poniendo el verbo sleep con la palabra to antes, lo cual es un infinitivo. La traducción de esta frase sería necesito dormir, pero el verbo está en forma infinitiva. Recuerden que el infinitivo es cuando ponemos la palabra to antes del verbo. Mientras que en la segunda oración tenemos el verbo enjoy, pero no estamos poniendo el verbo dormir en infinitivo, sino lo estamos poniendo en gerundio, que es el verbo con el ing. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué estamos haciéndolo de esta manera? ¿Por qué no lo ponemos por qué no ponemos todos los segundos verbos de una oración, pues, de la misma manera? Pues por regla gramatical no es posible. Entonces, algunas veces con algunos verbos, ustedes van a tener que usar el infinitivo, que es este de acá, y con algunos otros ustedes van a tener que usar el gerundio, que es este que de acá, que es el que termina en ing. Ustedes se preguntan, bueno, pero yo cómo hago para saber cuáles verbos van con infinitivo y cuáles verbos van con gerundio. Pues digamos que como muchas cosas en inglés no hay una forma determinada para hacer esto, entonces lo vamos a tener que aprender poco a poco, revisando PDF, revisando videos, revisando listas. La clase pasada, el martes, trabajamos los infinitivos, que son estos de acá, y yo al otro día les compartí la grabación y una lista de verbos seguidos de infinitivo y ejemplos que sus compañeros de los grupos habían realizado. Hoy vamos a trabajar gerundios con otro documento, vamos a trabajar otra lista y ustedes van a recibir ese documento para que después estudien los verbos y revisen los verbos que no alcancemos a hacer acá, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a la explicación, en este tema que estamos viendo desde el martes pasado y esto, hay cuatro posibilidades. Entonces, como nos dice acá, some verbs are followed by infinitives. Entonces hay una lista de verbos que solamente aceptan infinitivos. Por ejemplo, el verbo want sería con infinitivo, de manera que nosotros ponemos, por ejemplo, I want to dance, un ejemplo. O sea que si yo, por ejemplo, pusiera I want dancing, este ejemplo estaría mal porque el verbo want no acepta ing o no acepta gerundio en el siguiente verbo. ¿Listo? No sé si hasta ahí es claro. You can say yes, no, so I can get to know. Profe, lo que pasa es que mm, no le entendí muy bien. Listo, ¿qué no entendiste? Lo último que dijo, no comprendí bien lo que dijo.
¿Lo que está en azul o lo otro? lo anterior. Y pues lo azul igual. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como estábamos mirando acá, hay hay unos verbos que cuando tú les pones un verbo al lado, toca ponerle, el verbo de al lado toca ponerlo en infinitivo. El infinitivo es cuando tú usas el verbo normal, pero le agregas la palabra tú. ¿Listo? En otros casos, hay otros verbos que tú, cuando tienes ciertos otros verbos, cuando le pones un verbo al lado, no lo puedes poner en infinitivo, que es con el tú y el verbo, sino que tienes que poner el verbo y ponerle ing, lo cual se llama gerundio. Entonces, de todos los verbos que existen, cuando, cuando tú a todos los verbos que existen les pones un verbo al lado, hay dos maneras de poner el verbo al lado. Con infinitivo, como está acá, y con gerundio como está acá. ¿Listo? Traduce lo mismo, significa lo mismo, pero por gramática algunos verbos como el verbo need, al verbo de al lado toca ponerle el infinitivo y algunos verbos como enjoy, al verbo de al lado toca ponerle gerundio. Hay listas de verbos de gerundios e infinitivos que nos indican qué poner en el verbo de al lado, si ponerle tú y el verbo, que es el infinitivo, o si ponerle ing al segundo verbo, que es el gerundio. ¿Listo? O sea, todo depende del verbo. Del primer verbo, que son los verbos de acá, del primer verbo depende la manera en que vamos a colocar el segundo verbo. La clase pasada vimos esto, que O es sea, los infinitivos. profe, o sea, depende de lo del primer verbo, es que ahí se mira si se pone el tú o sigue el ing. Exacto. Y les explicaba que para uno saber cómo poner el segundo verbo no hay una regla. Uno tiene que aprenderse cuáles verbos van con el tú y cuáles verbos van con el ing. Eso uno se lo va aprendiendo de a poquitos. O sea, hay que estudiar eso. Por eso yo tengo, la vez pasada les compartí un documento de infinitivos el miércoles de la semana pasada y el día de hoy que terminemos esta clase, mejor dicho, mañana, después de que terminemos esta clase, les compartiría el documento de los gerundios. ¿Listo? Para que ustedes sepan cuáles verbos ponen después el segundo con tú y cuáles verbos ponen el segundo con ing. ¿Listo? Pero si es como lo entendiste. El primer verbo determina si el segundo va con el tú o si va con el ing. Eh, no sé si ya es un poco más claro. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Laura nos pregunta qué significa el infinitivo. Pues el infinitivo es, como les señalaba en las imágenes, el infinitivo es la forma verbal que consiste en un verbo normal acompañado de la palabra tú antes del verbo. El gerundio es la forma del verbo, que es el verbo normal acompañado de el ing. ¿Listo? Eso es lo que llamamos gerundio infinitivo. ¿Listo? Entonces, como estábamos explicando aquí, algunos verbos solamente se pueden usar con infinitivo, solamente infinitivo. Por ejemplo, I want to dance. El verbo want, que es el primer verbo, determina que el segundo va con infinitivo. No puede ir con ing, no se puede, esto que está aquí no se puede, lo voy a borrar porque estaría mal. ¿Por qué? Porque verbos como want solo aceptan infinitivo. Ahora, otros verbos, como el verbo enjoy, que es disfrutar, solo aceptan gerundio. El gerundio es el verbo con ing. ¿Listo? De la misma manera, si yo hiciera una oración en la que yo dijera I enjoy to rest, como la que estoy poniendo aquí, esa oración estaría mal porque el verbo enjoy solamente acepta infinitivo. Digo gerundio. Y el gerundio es el ing. ¿Listo? O sea, hay unos verbos como enjoy que solo aceptan ing. Si yo a esos verbos los pongo con el tú, pues la oración queda mal. ¿Listo? Esa es lo que estamos refiriéndonos a gerundios infinitivos. Antes de avanzar, ¿hasta ahí ya es un poco más claro o hay alguna otra pregunta? Ahí cómo se identifican los verbos, tienen que decir en algún,
Tienen que estar con la estructura de alguna forma para saber cuál es el infinitivo y, o sea, cómo utilizar los dos modos. Lo que les dije, no hay ninguna manera visual ni ninguna estructura que te diga el segundo verbo es con tú o el segundo verbo es con ing. Hay unas listas de verbos que uno se tiene que aprender. Por eso les dije, el miércoles de la semana pasada les pasé una lista de infinitivos, porque el martes vimos infinitivos. Mañana les voy a pasar una lista de gerundios. Si ustedes van a los chats de WhatsApp y rescatan esos dos documentos, el del miércoles pasado y el que vamos a enviar mañana, ustedes ya van a tener una lista de los que necesitan el tú y los que necesitan el ing, y de esa manera pues se los empiezan a aprender poquito a poquito y ya cuando los vayan a usar van a saber si ponerles el ing y el tú. Entonces en este tema toca memorizar porque desafortunadamente no hay una manera visible ni ninguna estructura como tú mencionas que nos permita saber cuál va con tú y cuál va con ing. Es algo que uno se aprende, pero visualmente no hay manera. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces hasta ahí vamos dos categorías. Hay una tercera posibilidad y es que hay una lista de verbos que son ya más pequeñitas que también se pueden usar con gerundio y con infinitivo. ¿Listo? O sea, hay una lista de verbos que usted les puede poner cualquiera de los dos y no pasa nada. O sea, el significado va a seguir siendo el mismo. Entonces miren el ejemplo que tenemos acá. En el verbo amar, aquí estamos poniendo las dos posibilidades. Estamos poniendo, por ejemplo, I love reading o estamos poniendo I love to read. La oración número uno, que es I love reading, traduce yo amo leer. Y la oración número dos también traduce yo amo leer. La diferencia es que la primera la estamos poniendo con gerundio y la segunda la estamos poniendo con infinitivo. ¿Por qué? Porque algunos verbos, que ya son más poquitos, pero igual hay algunos, se pueden poner con gerundio, se pueden poner con infinitivo y el significado va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces ahí les voy a hacer una alusión como a esto de gerundios e infinitivos es lo mismo que la identidad sexual, los gustos. Entonces hay personas, así como hay verbos que solo aceptan infinitivos, hay personas que solamente les gustan las mujeres y así como hay verbos que solo aceptan gerundios, hay personas a las que solo les gustan las mujeres, ¿cierto? Entonces, a algunas personas les gustan los hombres, a algunas personas les gustan las mujeres y a algunas personas les gustan ambas, lo cual conocemos nosotros como bisexual. Entonces, con los verbos pasa lo mismo. Hay un grupo pequeño de verbos que digamos, como diría uno, le hacen a ambas cosas. O sea, así como hay personas que le hacen a los hombres y a las mujeres, pues hay verbos que le hacen al gerundio y al infinitivo. Listo, tengan presente eso. Algunos verbos solo aceptan infinitivo, algunos verbos solo aceptan gerundio y algunos verbos le hacen a los dos. ¿Listo? Nicole. Profe, una pregunta. O sea, el tú se agrega en algunas frases o se puede utilizar en todas. O sea, el gerundio se puede utilizar en todas las frases o hay algunas específicas donde sí se puede o no se puede o siempre es así. Lo que les estoy diciendo, es el primer verbo es el que te dice cómo colocas el segundo. Hay unos verbos que te piden que el segundo verbo vaya con el tú, que es el infinitivo. Hay unos verbos que hacen que el segundo verbo vaya con el ing, que es el gerundio. Hay unos verbos que te dejan poner cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces, dependes del primer verbo. Y la manera de determinarlo, como les dije, no hay ninguna manera, sino que uno tiene que aprendérselos. Por eso les estoy compartiendo la lista. Recuerden que la lista del miércoles pasado y la que voy a compartir mañana, la del pasado era de infinitivos y la de mañana va a ser de gerundios, para que ustedes, pues digamos, se los vayan aprendiendo y sepan cómo poner el segundo verbo. O sea, la respuesta es la misma que ya hemos venido dando en las anteriores preguntas. Depende del primer verbo cómo quede el segundo. Y para nosotros saber cómo debe quedar, pues nos tenemos que aprender qué verbo va con cuál. ¿Listo?
Ah, listo, profe, gracias. Entonces les recomiendo mucho revisar la lista del miércoles pasado junto con la lista que vamos a compartir mañana. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, entonces algunos gerundio, algunos infinitivo, algunos los dos. Como en el ejemplo que damos, algunos hombres, algunos mujeres, algunos les gustan las dos cosas. ¿Listo? Y eso es pues totalmente respetable. Asimismo tenemos que respetar a las personas que les gusta cualquier cosa como a los verbos que les gusta cualquier cosa y tenemos que usarlos bien. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, hay un cuarto grupo que es verbos que uno les puede poner tanto gerundio como infinitivo, pero ojo, ya el significado cambia. Entonces, en el tercer grupo, usted le podía poner gerundio o infinitivo y era lo mismo, significaba lo mismo. Pero en el cuarto grupo, cuando usted usa en estos verbos que son los más pequeños, el grupo más pequeño, cuando usted los usa con gerundio significan o se usan en una situación específica y cuando usted los pone con infinitivo los usa en otra situación diferente. ¿Listo? Entonces ya ahorita vamos a explicar un poco más eso porque yo sé que puede sonar como confuso. ¿Listo? Vamos a saltar a hacer ejemplos, que es como la mejor manera de entender. So I'm going to share a document. Voy a compartirles un documento en la pantalla que es el que es la lista que vamos a dejar mañana. ¿La están viendo? Yes. Sí, señor. Excelente. Entonces vamos a empezar a hacer ejemplos. ¿Listo? Los vamos a hacer, bueno, yo voy a hacer el primer ejemplo solamente para ilustrar el tema de los gerundios. ¿Listo? Aquí vamos a quitar listo, y lo vamos a de una vez dejar listo para mañana. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo se usaría. Entonces les recuerdo, todos los verbos que vamos a ver hoy van a ser con gerundio, porque los infinitivos ya los explicamos la clase pasada. Si usted de pronto tiene dudas del infinitivo, pues revisa la grabación del miércoles pasado y ahí como que mira también la lista de esos verbos. Digamos aquí vamos a trabajar, por ejemplo, con suggest. Entonces, bueno, yo aquí voy a usar suggest, por ejemplo. Suggest, let me check. Catalina, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, no es una pregunta, sino que es para aclarar algo. Es bueno, sí, para que las historias me aclarar algo. Profe, los que son gerundios son los que van con el Los que son, ing, ¿verdad? los que son gerundios son los que van con ing. Ing, ok. ¿Listo? O sea, toda la clase de hoy vamos a estar trabajando con segundos verbos con ing, como el ejemplo que voy a hacer acá. Miren que, por ejemplo, bueno, yo aquí pongo suggest y digamos que yo digo, no sé, yo me quiero inventar una oración en la que digamos, por ejemplo, yo diga, yo sugiero pintar la pared, ¿sí? Entonces miren que el primer verbo es suggest y el segundo verbo va a ser pintar, pero como el primer verbo me determina que el segundo verbo tiene que ir en gerundio, entonces yo lo voy a poner, bueno, pongo mi verbo pintar y le agrego el ing, que es lo que lo hace formalmente gerundio. ¿Listo? Entonces de esa manera ahí yo estaría aplicando el tema de los gerundios, que es el que estamos revisando acá. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a poner el ing. I suggest painting the wall. ¿Listo? Sugiero pintar la pared. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo dos verbos juntos y el segundo verbo lo estamos poniendo en gerundio porque así lo determina el primer verbo. Todos estos verbos requieren gerundio. ¿Listo?
Como yo ya hice mi ejemplo y la idea es que ustedes los hagan los demás pues para que los aprendan, entonces levantemos la mano los que quieran participar y hacemos ejemplos. Yo sé que hay muchos verbos de esta lista que ustedes no se saben, pero entonces no pasa nada. O sea, ustedes escojan un verbo y si no se lo saben me preguntan, teacher, what is discuss? Por ejemplo, y yo les voy a decir qué significa. De esa manera, pues ustedes ya van a saber qué significa y pueden hacer su ejemplo. ¿Listo? So raise your hands, those who want to participate. Right? More people, more people. Right. I only have 3 people. Bueno, aquí tenemos 52 personas. Yo creo que podemos hacer más ejemplos que 3. Entonces, pues, bueno, espero más personas de pronto se animen. Vamos a ir trabajando con los 4 que están por ahora listos. Let's go with Juan José. Juan José, are you there? Ah, ok, lo mandaste por chat. Excelente. Listo, Juan José, pero ahí tengo una pregunta. Cuando tú dices I allow criticizing me, ¿es como yo permito o yo me permito criticarme? ¿Si es eso a lo que te refieres? No, dice, yo permito que me critiquen. Ah, ok. Pero entonces, ahí, pero es que ahí tendrías que revisarlo porque ahí como lo estás diciendo yo permito criticarme. Sí, entonces digamos ahí tendrías que revisarlo como para proponerlo, digamos, de otro modo o cambiar el verbo si de pronto no se te ocurre una manera de mejorar. Bueno, vamos a colocar el de Brisney que ya lo envió por el chat y ya empezamos a revisar los de micrófono. So I enjoy dancing. Yo disfruto bailar. Right, excellent. Let's go with another one. Nicole. Profe, un momento que lo estoy preparando. Dale, entonces ya tengo ahí, ya te llamo, Sebastián. Profe, yo también lo estoy Vale, preparando. bueno, Nayeli. Igual. Bueno, tómense un minuto para prepararlo, mientras yo voy acá colocando el de Henry. Profe, pero ¿me puedes mostrar un momentico la pantalla, por favor? Sí, ya. Listo, el que lo tenga me va diciendo. Profe, yo tengo. Tell me. I recommend eating sancocho. I recommend eating sancocho. And what is the translation of your sentence? Señor, What is the translation of your sentence? ¿Qué traduce tu oración? yo recomiendo comer sancocho. Exactly. Right. Good. Listo. Néstor, ¿verdad? Sí, señor. Ok, thank you. Listo, profe. Voy, dame un momento. Sebastián, ¿verdad? Sí, señor. Listo, Sebastián. I keep working for my family. ¿Dónde está? ¿Cuál usaste? Keep. Sí. Arriba. No, arriba. Quit. Ah, ok. Pero quit, ¿sabes lo que significa quit? Dejar, creo. O sea, tu ejemplo sería yo dejo de trabajar por mi familia o para mi familia, algo así. Sí. Ok. ¿En presente o en pasado? Presente. Ok.
for my family. Entonces, ejemplo, I quit working for my family se podría tomar como si, por ejemplo, uno decidiera, no sé, un negocio familiar y uno ya no trabajara más en el negocio familiar, o simplemente si uno trabajara como para mantener a su familia y ya lo dejara de hacer, right? Ok, who else? ¿Alguien más de pronto tiene un ejemplo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Para no, ya no, ya no. Si la pregunta era cómo saber cuál es cuál, pues No, recuerda ya, profe, ya. con la lista. Pronunciación se puede, ¿cierto? ¿O no se puede? No entiendo, ¿cómo así que pronunciación? O sea, sería I practice my pronunciación. Pronunciation. ¿Cómo era? Sí, sí, o sea, ¿Sí se puede? o sea, la oración está bien, pero ahí no estarías aplicando el tema que estamos estudiando el día de hoy, porque acuérdate que lo que estamos practicando es unir dos verbos, o sea, la idea es que si tú vas a usar el verbo practice, después de practice pongas otro verbo, por ejemplo, no sé, yo practico bailar bachata, ¿sí? O sea, un ejemplo, o sea, que tú después del practice pongas otro verbo. La oración en la que tú dices I practice my pronunciation está bien, pero no es una oración que aplique el tema del día de hoy. Entonces, pues si la quieres hacer con practice, piénsala con que practicas alguna acción, ¿vale? Profe, una duda. Ujú. Listo, profe. Dime. Yo puedo utilizar tanto gerundios como infinitivos en preguntas. Sí, es decir, tú puedes usarlos en afirmativa, en negativa, en pregunta, lo puedes usar en pasado, en presente, en futuro. Les voy a dar un ejemplo rápido de eso. Digamos, aquí tenemos el verbo, la frase I enjoy dancing. Yo si quiero, por ejemplo, la puedo volver negativa y puedo decir simplemente I don't enjoy dancing, y ahí estoy haciendo una oración negativa. Y si yo quisiera hacer una pregunta, yo por ejemplo podría decir do you enjoy dancing, y lo podría usar también. Si yo quisiera hacerlo por ejemplo en pasado, digamos, miren esta oración que yo tengo de I enjoy running, yo la podría poner en presente, como también la podría poner en pasado, por ejemplo, que sería simplemente el poner el primer verbo en pasado y quedaría I enjoyed running, y también la podría poner en futuro, por ejemplo, I will enjoy running. O sea, este tema que estamos viendo es bacano porque se puede usar absolutamente en todos los otros temas, o sea, en presente, pasado, futuro, afirmativa, negativa, pregunta, en la que ustedes quieran lo pueden usar. ¿Listo? Lo que pasa es que pues la mayoría de ustedes han propuesto ejemplos en presente y ejemplos afirmativos, pero eso no significa que no se puedan negativas, en preguntas, en pasado, en futuro. Básicamente lo pueden usar en cualquier tema de los otros temas, ¿vale? Profe, ya ahora sí tengo la mía. Dale. I practice sing, ¿cómo se dice? Sing, ¿Cantar? sing. Sí, Bueno, señor. tú tienes el verbo sing y le agregas el ing. I Pero practice ¿cómo serías? Singing singing. o cómo? Singing. Singing. I, In English. okay, I practice singing in English. Alright. Listo, entonces ahí la oración sería yo practico cantar en inglés. Right? And that's the example. Listo. Para los demás que vayan a participar, entonces vamos a pasar a las otras categorías, ¿no? La categoría que acabamos de ver son los verbos que solo aceptan gerundio. ¿Listo? Aquí quedaron un montón que no hicimos, pues ustedes saben que por cuestión de tiempo no los alcanzamos a hacer todos, pero yo les voy a compartir este documento para que ustedes, por ejemplo, no sé, mañana, si quieren que se los comparta, pues ustedes se ponen a inventarse ejemplos para practicar el tema. Si quieren me contactan, me los muestran, yo se los reviso, y el que quiera, pues con mucho gusto yo le ayudo a revisar los ejemplos si ustedes los hacen. Entonces yo mañana les comparto este documento para que vean los otros. Miren, nosotros hicimos ejemplos como con 6 verbos, les quedaron como otros 20, 25 pendientes. Por ahora vamos a ver esos verbos que aceptan both, gerund and infinitive.
Entonces acuérdense que yo les expliqué que hay unos verbos que son como si en el caso de las personas, como las personas bisexuales. Hay verbos que le van a permitir o le van a hacer tanto al infinitivo como al gerundio. O sea, les gustan ambas y no pasa nada para ellos. Un ejemplo, el verbo hate. Digamos que yo digo I hate to fight. Odio pelear. Ahí lo estoy haciendo con infinitivo, pero también lo puedo hacer con gerundio. Y quedaría I hate fighting. Entonces me gusta el infinitivo, me gusta el gerundio y no hay lío. ¿Listo? O sea, no hay lío para ninguno de los dos. Los dos estarían bien, los dos estarían correctos. ¿Listo? Entonces, basándonos en esto, pues como se pueden hacer los dos, ustedes van a hacer ejemplos y los van a hacer de las dos formas. ¿Listo? Entonces, para bueno, si hay más personas que quieran participar o alguien que ya haya participado quiere repetir, levanten la mano y ahí continuamos. Listo. Laura nos dio un ejemplo. I delay eating fish. Me demoro comiendo pescado. Creo que sí sería eso, ¿cierto? Henry, I continue my homework. Listo, Henry. Recuerda que después de continuo, la oración que hiciste está bien, pero no estás aplicando el tema de gerundios. La idea es que después de continuo pongas un verbo. Por ejemplo, I continue working. Yo continúo trabajando. O yo continúo haciendo, yo continúo pensando, yo continúo leyendo, yo continúo escribiendo. Listo. Para que siempre pongas un verbo. Right. Let's go with Nayeli. Nayeli, what's your example? Con love. Okay. I love drawing fictional Okay. characters. Okay. I love drawing what? Fictional characters. Okay, fictional characters. Listo. Y ahí lo hiciste con gerundio. ¿Y cómo sería con infinitivo? I love to draw fiction characters. Excellent. Fiction. All right. Listo, entonces como habíamos explicado, este pequeño grupo que si ustedes se dan cuenta ya es un grupo más pequeño, no es tan amplio como el otro. Entonces tenemos las dos posibilidades. Yo lo puedo poner con infinitivo como está aquí, to draw. I love to draw fictional characters. O si yo quiero también lo puedo poner con gerundio. I love drawing fictional characters. Y no va a haber mayor diferencia en el significado. ¿Listo? Miguel. I like to listening to music. Yep. Listo. ¿Sirve? En el de infinitivo, entonces diríamos I like to listen. Y ese sería el infinitivo. ¿Y cómo sería el gerundio? Ahí podría ser listening. Sí, claro. O Sí. Entonces, mira, cuando lo hagas con infinitivo, pues dices I like to listen to music. Y si es con ok. gerundio, pues tú dirías I like listening to music. ¿Listo? Ok. Listo, y se me fue en mayúscula, pero bueno, está bien. Y así funcionarían todos los verbos que estén en este grupo. De las dos maneras se pueden hacer. Right. Listo. Ya tenemos a Sebastián y a Nicole para una participación. Does anyone else want to participate? ¿Alguien más quiere proponer ejemplos para otra categoría? Ahí, teacher, Dime, con start. dale. He start
He start to working tomorrow. Listo, recuerden que el gerundio solamente tiene ing y no tiene el tú. Y el infinitivo solamente tiene el tú, pero no tiene el ing. Ahí los estarías mezclando. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, tú, qué sería de esta manera? ¿Cuál sería el infinitivo de esa oración? Voy a escribirlo por chat. Creo que Dale, no sé. dale, y yo reviso. Bueno, voy a revisar ejemplos en el chat. Ah, listo, Henry nos envía I continue studying or I continue to study. Listo. Right, thank you, Henry. Teacher, yo también tengo una para start. Mándamela. Cuéntame cuál tienes. I start studying the other year flying, bueno, attendance. No sé cómo se dice eso, atentar, algo así. Ah, ok. Listo, entonces I start studying. Bueno, ahí sería como the next year, más que el otro año, en inglés decimos el siguiente año. Entonces I start studying the next year to be a flight attendant. Listo, ese sería el ing. ¿Y cuál sería el infinitivo? Profe, no te escucho, señor. Aquí hay tu ejemplo sería con gerundio, el que tú propusiste sería con gerundio. ¿Cuál sería el ejemplo con infinitivo? ¿Cómo lo harías con el infinitivo? O sea, con el tú. O sea, con eso no se puede hacer el... Sí, se puede hacer con los dos. Por eso te digo, tú ya me hiciste el de gerundio, que es este, que me dijiste ahí starting the next year to be a flight attendant. ¿Cómo harías el mismo ejemplo con infinitivo? Sería como I start to studying, Sin el o ing. estaría mal, Si ¿no? le pones el tú, no le pones el... Estudio. Sí, sí, me Exacto. le... I start to study the next year, right? Listo. Excellent. Listo. Ya los demás, los que tengan... Ah, bueno, voy a revisar el chat. Néstor, I will prefer playing video games. I will prefer to play video games. Listo, está bien, Néstor. Daniel, he start to work tomorrow. He start working tomorrow. Daniel, tu ejemplo está bien. Solamente que recuerda que si es en presente sería con tercera persona. O sea, él empieza a trabajar mañana. Sería con el verbo start en ambos casos porque es tercera persona. Right? Listo. Daniela. Yo quería hacerlo con prefer, Ujú. pero pues no sé si es que tenía más como la idea, pero no sé cómo tal complementarla, por así decirlo. O sea, tenía en mente más como decir, I prefer both genders. Ok, listo. Bueno, digamos que ahí, si tú dices I prefer both genders, la oración estaría bien, pero entonces recuerda lo que estábamos mencionando. Después del prefer habría que poner un gerundio o un infinitivo. Cuando tú pones both genders, toda la oración está bien, pero ese es el complemento. Pero digamos que Exacto. si tú quisieras poner otro verbo, no sé, tú podrías decir yo prefiero, no sé, disfrutar. ¿Sí? Y ahí estarías poniendo el otro verbo, ¿me entiendes? Entonces, si quieres, Eh, construyela con el verbo disfrutar. no, digamos, o podría ser como I prefer to stay both genders. Como Eso estaría. estar, Sí, más o menos. ¿Sí? con estar te refieres como a una relación o algo así. Eh, Demos ese ejemplo, aunque no Bueno, vamos a eso, pero sí. digámoslo, bueno, digamos que, no sé, digamos que si estuviéramos hablando de tener citas o algo así, entonces, por ejemplo, podríamos decir, Sí, I prefer to date both genders. Y de esa manera aquí estaríamos usando el infinitivo.
que sería, Ok. no sé si conocen el verbo date, pues el verbo date hace referencia como a tener citas o bueno, algo por el estilo. Entonces, digamos, ahí ¿Cómo podríamos salir salir. en plan de citas? Exacto, sí, salir, pero digamos cuando nosotros decimos date, ya se entiende que no es amistad, porque si es amistad, pues usamos otros verbos, digamos. Y para acá sería más como I prefer it, date. No, Ya está. el ing lo pones siempre en el segundo verbo. Perdón, dating, both Exacto, genders. exactamente, Ok, ya exactamente. listo. Entonces, en el caso de prefer, digamos que podríamos ponerlo como I prefer to date or I prefer dating. ¿Listo? O sea, digamos Oh, que cualquiera de los dos funcionaría y el ing y- iría en el segundo verbo que es date. ok, listo. Right. Gracias. Alright. Listo. Finalmente, para concluir, hay una categoría de verbos que tienen tanto gerundio como infinitivo, o sea, también aceptan los dos, pero el significado cambia. Y ustedes dirán, uy, pero yo cómo hago para saber si el significado cambia, pues yo cómo hago para saber cuál es el nuevo significado que va a tener, ¿cierto? Pues básicamente, pues no hay una manera de saberlo a menos que uno se aprenda el tema, ¿listo? Entonces, vamos a hacer de pronto unos dos ejemplitos de este para cerrar, o aunque sea uno, y ahí vemos, pues la explicación cambia en cada uno. Esto no lo vamos a profundizar mucho porque pues esto es algo más avanzado, de pronto lo vamos a ver más a profundidad en el siguiente nivel, yo creo. Pero entonces no sé si alguien quiera, se anime a hacer un ejemplo, pues yo les explico la diferencia de los dos verbos, gerundio e infinitivo, y ustedes hacen el ejemplo. No sé quién quiera participar en este, aunque sea hagamos uno. Yo mientras tanto, mientras alguien se anima, yo voy a ir haciendo uno. Por ejemplo, en el caso de forget, cuando nosotros lo usamos con infinitivo, es cuando nos referimos a que se nos olvidó algo que debíamos hacer. ¿Listo? Y perdón, este era el del gerundio, qué pena con ustedes. Esta es la explicación de gerundio y la explicación de infinitivo es que damos la orden o indicación de no olvidar algo. Entonces, por ejemplo, en este, si nosotros usamos forget, podemos hacerlo como don't forget to call me, right? Y si fuera con, digamos, con ing, entonces I forgot sending the homework, like olvidé enviar la actividad, right? Eso sería más o menos en ese caso cómo funcionaría ese ejemplo. No sé si alguien quiera hacer otro ejemplo, yo le explico el significado de cada uno de los dos diferentes y alguien lo hace. At least one. Yo sé que parece el más complejo, pero no es tan complejo cuando nos explican. Yo les explico. So who wants to do it? Anyone? Right. Bueno, voy a ir explicando este mientras tanto. Entonces lo mismo, este tiene la misma intención. Remember, orden o indicación de recordar algo. Y aquí, en el caso del gerundio, nos referiríamos un poco como a recordar algo que ya sucedió. Right? Esa sería como la manera en que usaríamos este. Por ejemplo, en este, digamos, si le damos a alguien una orden, entonces con el infinitivo sería, por ejemplo, recuerda terminar la carta. Eso sería una orden. Recordarle a alguien
bueno, hacer algo. Hacer algo. Y en el caso del ing nos referiríamos a algo en el pasado. Digamos que yo digo, cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo haber jugado piquis o algo así. O yo recuerdo haber jugado X cosa, right? Es recordar, pero nos referimos de algo del pasado o de algo que ya sucedió. ¿Listo? So, does anyone wanna do it? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Está muy compleja la explicación o algo así? ¿O tienen dudas de esa parte? Yo sé que es la parte más compleja, por eso les digo, pues que si tienen alguna duda. No entendí. Listo. Es que esta es la parte más compleja del tema, por eso les dije que no le íbamos a tocar mucho y que la veíamos después. ¿Cómo funciona? O sea, cada uno de estos verbos se usa con gerundio, con infinitivo, pero es diferente el uso. Entonces, en el caso de cada verbo, depende de cada verbo cómo se utilice. O sea, cada verbo es diferente. No es que, es decir, en cada verbo hay una explicación particular para saber en qué situación se usa el gerundio y en qué situación el infinitivo. Aquí en este, por ejemplo, como les decía, en el de remember, cuando usamos el remember con infinitivo, nosotros aquí básicamente lo que hacemos es darle a una persona una orden de recordar hacer algo. Por ejemplo, yo le digo digamos que le digo a una persona, remember to pay the internet. Entonces yo le estoy diciendo a la persona que se acuerde de pagar el internet. Lo uso con el infinitivo porque es una orden o una indicación de hacer algo o de recordar hacer algo. ¿Listo? Ahora, con el ing, nosotros lo usaríamos no para dar una orden o una indicación, sino para recordar algo que ya sucedió. Entonces, por ejemplo, yo digo, when I was a kid, cuando yo era un niño, I remember playing soccer with my friends. ¿Listo? Recuerdo haber jugado fútbol o jugar fútbol con mis amigos. ¿Listo? Entonces a eso nos referíamos con que son diferentes. Aquí es el infinitivo es para dar órdenes de recordar hacer algo y el gerundio es para recordar, hablar de algo que es del pasado. No es una orden del momento, sino es algo más del pasado que yo me acuerdo. Es como acordarse más que recordar. No sé si ahí ya es un poquito más claro. Sí, señor. Profe, pero una pregunta. El que está abajo y dice remember.